Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre la Edad Media. En este video exploraremos sobre el contexto de la Edad Media, las características de la literatura medieval, los varios autores destacados de la literatura hispánica y también en cantar de music. 1. Contexto. España forma una parte de la península ibérica, que fue una provincia del Imperio Romano. Entonces, en el siglo XV, como otros países, cuando el Imperio Romano cayó en el año 476, se abrió un nuevo periodo llamado la Edad Media. Mientras, hay otras opiniones que la Edad Media comenzó en España en el año 711, cuando los ejércitos musulmanes que venían del norte de África entraron en la península, conquistando todo su territorio muy rápidamente. Estuvieron presentes en aquí durante 8 siglos con los cristianos y judíos. Creó un periodo de convivencia conocido como la España de las tres culturas. Esta etapa fue el comienzo. Antes algunos núcleos de resistencia se levantaron contra el dominio musulmán en el año 718 en el norte. Fue el principio de la Reconquista, la lucha de los cristianos para recuperar el terreno conquistado por los musulmanes. Solo hasta el año 1492. La Reconquista terminó cuando los reyes católicos conquistaron Granada. Significó la unificación de España bajo un solo gobierno cristiano. Eso dio un carácter película a la Edad Media española, ya que es un periodo de amistades y luchas entre cristianos, musulmanes y judíos, que en muchas ciudades convivieron durante siglos. La sociedad medieval era estamenta. Cada persona estaba determinada por nacimiento a pertenecer a un grupo social y no había apenas movilidad entre unos y otros. Estaba dividida en 3 estamentos o grupos separados. En primer lugar, la Iglesia son los únicos que saben leer y escribir y dedican parte de su labor a copiar los libros clásicos. Se dedicaba a la vida religiosa y la cultura. El siguiente era el rey y los nobles, cuya misión es la defensa de los reinos. Los 2 primeros grupos se consideran estados más altos, que eran más nobles que el tercero estamento, el estado llano o pueblo llano, quien trabaja y comercia. Al mismo tiempo, muestra la importancia de la religión en la sociedad durante este periodo. Con el paso del tiempo, surgió la burguesía, clase social formada por los habitantes de ciudades que se dedicaban al comercio. Con la importancia de la religión claramente visible en la sociedad, es fundamental que la religión era muy importante en la Edad Media. La ideología dominante en la Edad Media es el teocentrismo. Se considera a Dios como el centro del universo y toda actividad gira en torno a él. Las obras españolas se preocupaban principalmente por Dios y la religión católica, con la creencia de que la vida terrenal era un paso a la vida eterna. Por esta razón, el tópico literario Ubizun, donde están, había surgido y aparecido en muchas obras. Se pregunta dónde están ahora aquellos grandes hombres de la historia, que la muerte se han llevado a pesar de su poder, riqueza y fama. Aunque el Imperio Romano ya había desaparecido y se hablaban lenguas romances, el latín seguía siendo la lengua de la cultura y la escritura durante muchos años. Sin embargo, solo monjes y las iglesias lo dominaban. Comenzó a escribirse en lenguas romances, marcando el inicio de la literatura europea. Al mismo tiempo, la traducción adquirió relevancia con textos árabes y hebreos, siendo traducidos a lenguas romances, impulsadas por la Escuela de Traductores de Toledo y el rey Alfonso X el Sabio. Este proceso fue esencial para el desarrollo cultural y científico que llevó al Renacimiento. El rey Alfonso X el Sabio promovió la traducción de obras filosóficas y científicas del árabe y griego al castellano y patrocinó la Escuela de Traductores de Toledo, un centro cultural clave. Durante los siglos XII y XIII, Toledo se convirtió en un
importante centro de traducción, permitió la difusión del conocimiento. 2. Las características de la literatura medieval. Las hachas y las muasajas. La literatura en la Edad Media reflejaba la sociedad y la religión de la época. Un ejemplo temprano fueron las hachas, pequeños poemas amorosos en los que una mujer expresaba su tristeza por la ausencia de su amado. Se escribían en mozárabe con influencia del árabe y se encontraban al final de composiciones más largas llamadas muasajas, que eran escritas por poetas juntos en árabe o hebreo. Los autos sacramentales. Más adelante surgieron los autos sacramentales, obras de teatro con temática religiosa que se presentaban en iglesias. Su propósito era enseñar la fe cristiana a la gente, ya que muchos no sabían leer ni escribir. El mestre de clerecía, escritos por clérigos y personas juntas, con temas religiosos o históricos, se caracterizaban por seguir una estructura fija y un lenguaje formal. El mestre de juglaría fue una forma de difusión literaria en la Edad Media, opuesta al mestre de clerecía. Los juglares eran artistas ambulantes que recitaban de forma oral relatos históricos, amorosos o satíricos en plazas y calles, acompañando su actuación con música, malabares y acrobacias. No eran los autos de los textos, por lo que la autoría de las obras es difícil de determinar. Un género destacado dentro de este estilo es el canta de gesta, largos poemas épicos que narraban las hazañas de caballeros medievales. Varios autores destacados de la literatura hispánica durante la Edad Media. Gonzalo de Peceo se presenta como el primer poeta de nombre conocido en lengua castellana. Se subraya su obra Los Milagros de Nuestra Señora, compuesta por una serie de poemas dedicados a milagros atribuidos a la Virgen María, escritos en un estilo sencillo y de carácter familiar, acorde con las normas del mestre de clerecía. Don Juan Manuel, sobrino del rey Alfonso X el Sabio, no solo participó en las luchas por la reconquista, sino también en los conflictos por la sucesión al trono de Castilla. Fue un autor erudito destacado por su obra más célebre, El Conde Lucano, un conjunto de relatos didácticos y moralizantes. Juan Ruiz, conocido como el Arcipreste de Hita, se centra en su único libro de buen amor, una obra autobiográfica que combina elementos didácticos con matices humorísticos y creativos, mostrando un rico abanico de posibilidades literarias en la época. Jorge Manrique es recordado por su poesía, en especial por Coplas por la muerte de su padre, una obra que reflexiona sinceramente sobre la muerte y la impermanencia de la vida. Finalmente, Fernando de Rojas es reconocido como el autor de La Celestina, una de las obras más influyentes de la literatura en lengua española, cuyo prólogo incluye un acróstico que revela su autoría. Canta de Mio Cid. En Canta de Mio Cid es una destacada obra de la literatura española que refleja las aventuras y desafíos de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeado, un caballero valiente y honorable. La obra está dividida en 3 partes: Encanta del Destierro, Encanta de las bodas y Encanta de la afrenta de Copes. A continuación voy a hablar sobre el contenido de este texto. El Cid fue falsamente acusado de robar dinero del rey y fue expulsado de Castilla por el rey Alfonso VI. Al dejar su hoja en vivar, miró atrás con los ojos llenos de lágrimas, triste por ver su hoja desolado y sus bienes confiscados. A pesar de su dolor, rezó y confió en la protección de Dios. Luego, el Cid y sus 60 seguidores llegaron a Burgos
pero la gente solo se atrevió a mirarlos desde lejos por temor a las órdenes del rey. Una carta del rey fue enviada a Burgos, prohibiendo que alguien ayudara a Ensis. Cuando él buscó un lugar para alojarse, todas las puertas estaban cerradas por miedo a perder sus bienes si lo acogían. A pesar de que él pidió ayuda con insistencia, nadie se atrevió a abrir la puerta hasta que una niña de 9 años, desde dentro, le habló advirtiéndole sobre la prohibición y aconsejando que se marchara. Ya que la gente no podía ayudarlo, la niña también le deseó suerte y le pidió a Dios que la protegiera. Al escuchar esto, Ensis aceptó su destino y continuó su camino al exilio. Este es el fin de nuestro video. Esperemos que este video les haya ayudado a entender mejor esta fascinante etapa. Gracias por escucharnos.